El 2024 está siendo un muy buen año para la bolsa, con rentabilidad similar a la del 2023, que fue un gran año. No solo sube la bolsa de Estados Unidos, las bolsas europeas también han tenido buen año. Y el S&P 500 acumula una revalorización del 2.800% en los últimos 40 años, más dividendos. Pero la rentabilidad de Warren Buffett ha sido mucho mayor. Por algo es considerado por muchos como el mejor inversor de la historia. 2024 ha sido buen año, pero ¿y 2025? ¿Cómo debemos invertir en 2025? Pues bien, hoy Warren Buffett nos va a explicar cómo invertir teniendo en cuenta los desafíos que tiene la bolsa en este 2025. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Una característica de 2025 son los síntomas de sobrevaloración de los mercados. Uno de ellos puede ser el PER actual del S&P 500, que en los últimos 50 años solo ha estado más alto en la burbuja.com. Si miramos el PER Forward, también está muy elevado, bastante por encima de su media histórica de 16. Vamos a ver qué nos dice Warren Buffett al respecto. Para ello, nos vamos a apoyar en lo que decía en la carta a los accionistas del 2019. En los próximos años, esperamos trasladar gran parte de nuestro exceso de liquidez a negocios que serán propiedad permanente de Berkshire. Sin embargo, las perspectivas inmediatas para eso no son buenas. Los precios están por las nubes para las empresas que poseen perspectivas decentes a largo plazo. Como decimos, esto lo dijo en 2019, y entonces veía a Buffett el mercado sobrevalorado. Desde entonces, el S&P 500 ha subido más de un 80%, mucho más que su media histórica, a pesar de haber sufrido una pandemia, alta inflación, etc. Por lo que Buffett ve al mercado aún más sobrevalorado que en 2019, ya que los múltiplos a los que cotiza la bolsa ahora son mayores que los de 2019. La liquidez que ha acumulado Buffett en este 2024, mucho más que lo habitual, es una muestra de que no ve oportunidades de inversión a buen precio o al menos a precio razonable. Más claro lo vemos en este gráfico, que compara el dinero que tenía Buffett invertido en acciones frente al dinero que tiene en efectivo y, sobre todo, invertido en bonos a corto plazo de Estados Unidos. Vemos como ahora mismo tiene más dinero en liquidez que invertido en acciones. Si vemos el porcentaje que tenía en liquidez frente a lo que tenía invertido en acciones, está en el punto más alto de este siglo. No hay que olvidar que debido al inmenso capital que maneja, solo puede invertir en compañías grandes, por lo que tiene más difícil encontrar buenas oportunidades. Ahora mismo prefiere invertir en bonos a 1, 2, 3 o 6 meses, que ofrecen una rentabilidad superior al 4%, que invertir en compañías grandes. En el balance de Berkshire vemos como en 9 meses su inversión en bonos de Estados Unidos se ha más que duplicado. Aunque haya dicho en repetidas ocasiones que prefiere las acciones a los bonos, temporalmente prefiere tener más dinero invertido en bonos a la espera de que se presenten oportunidades. Esto no quiere decir que no haya oportunidades, simplemente será más difícil encontrarlas. Así que, con mercados sobrevalorados, es clave seleccionar bien las acciones y tener liquidez disponible. También es clave lo siguiente. Lo más importante es poder definir sobre qué acciones podemos tomar una decisión inteligente y cuáles están fuera de tu capacidad de evaluación. No tienes por qué tener razón sobre miles y miles y miles de compañías. Solo tienes que tener razón sobre una empresa o sobre unas pocas. Lo que sabemos y entendemos es lo que está dentro de nuestro círculo de competencia. Así que, si una compañía está fuera de él, debemos descartarla. Ted Williams escribió un libro llamado La ciencia del bateo. En él dice que lo más importante en el bateo es esperar el lanzamiento correcto. En la inversión es lo mismo. Yo no tengo que batear todas las bolas que me lleguen. No tengo que comprar todas las acciones que se me presenten. Si no bateo una bola, nadie me va a sancionar. Solo recibiré alguna queja si bateo una bola y la bateo mal. Así que puedo esperar y mirar miles de empresas. Y solo cuando veo algo que entiendo y cuando me gusta mucho el precio al que está la acción, entonces sí bateo. Si fallo es un strike, pero la probabilidad de que salga bien es muy alta. Es un terrible error pensar que tienes que tener una opinión sobre todo. Solo tienes que tener una opinión sobre algunas cosas. De hecho, les he dicho a los estudiantes
que si al salir de la escuela reciben una tarjeta con 20 casillas, y esas son todas las decisiones de inversión que tienen que tomar en toda la vida, se harían muy ricos, porque pensarían muy bien cada una de ellas, y probablemente tomarían una decisión correcta. Incluso no se necesitan 20 decisiones correctas para volverse muy rico. Se necesitan 4 o 5. Por ejemplo, indica que no tiene por qué tener una opinión sobre Tesla o sobre muchas empresas tecnológicas. Debe tener una opinión en empresas como Bank of America o Coca-Cola, que son acciones que tienen cartera. Mejor no comprar una acción si no se está seguro. Mejor no hacer nada que hacer una mala inversión. Pocas compras, pero que sean buenas. Pero, cuando el mercado no hace más que subir, cuando el Nasdaq 100 se duplica en 2 años, cuando acciones como Nvidia se triplican en el último año y se multiplican por 10 en los últimos 2 años, no es fácil aplicar lo que dice Buffett. No hay nada más angustioso que ver a tu vecino, que crees que tiene un coeficiente intelectual unos 30 puntos inferior al tuyo, hacerse más rico que tú comprando acciones. La gente sucumbe a ello. El FOMO, o miedo a perderse algo, o miedo a quedarse fuera de algo, es algo a evitar. En 1999, las acciones relacionadas con Internet no hacían más que subir. Gracias a ello, la rentabilidad del Nasdaq fue altísima. Mientras tanto, Berkshire no tenía tanta rentabilidad, y la gente criticaba a Buffett por no subirse a la ola de Internet. Cuando explotó la burbuja.com, el Nasdaq cayó un 83%, y tardó 16 años en recuperar todo lo perdido. Y el S&P 500 también tardó más de una década en recuperar el nivel del año 2000. Si quieres profundizar más en la burbuja.com, te dejo su historia en el primer comentario. Como Buffett no cayó en el FOMO, no invirtió en las empresas de Internet que cotizaban carísimas y que no hacían más que subir, no sufrió la caída posterior. Así que, en un mercado como el actual, muy alcista y con valoraciones muy altas, sobre todo en acciones tecnológicas, evitar el FOMO es fundamental. Nos gusta tener mucho dinero para poder operar muy rápido y muy fuerte. Y sabemos que no tendremos esas oportunidades con frecuencia. Ciertamente, creo que en los próximos 20 o 30 años habrá 2 o 3 ocasiones en las que lloverá oro. Y todo lo que tienes que hacer es salir a recogerlo. Pero no sabemos cuándo ocurrirá. Buffett nos habla de tener paciencia esperando a que aparezca la oportunidad buena. Por ello, Buffett ha ido guardando liquidez en vez de invertir en algo que no fuera una oportunidad realmente buena. Pero en 2022, su liquidez bajó de repente en $40.000 millones, que los dedicó principalmente a invertir en Alleghany, Activision, HP, Chevron, Oxy y TSMC. Vemos cómo espera pacientemente una gran oportunidad, y cuando la encuentra, compra fuerte, sin miedo. Como hizo en la crisis del 2008, donde utilizó gran parte de su liquidez para comprar. Esto también lo aplicó cuando compró Coca-Cola en 1988. Esperó a la oportunidad, que apareció justo después del crack del 87, e invirtió fuerte. Así compró un 25% más barata una compañía que era igual de buena que unos meses antes. El negocio era el mismo, no le ocurría nada, pero se podía comprar más barato. En cuanto a los tipos de interés, han empezado a bajar, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero han estado en niveles similares a los del año 2000 y de 2007 durante un año. Por entonces, tener durante un tiempo los tipos altos ayudó a que parecieran 2 recesiones, la del 2008 muy profunda. Así que, una de las opciones que se barajan para el futuro es una posible recesión por los tipos de interés actuales. Y una recesión es sinónimo de caídas en bolsa. Y las caídas no son fáciles de gestionar. Algunas personas no deberían poseer acciones, sin duda, porque simplemente se molestan demasiado con las fluctuaciones de los precios. Si vas a hacer cosas absurdas porque tus acciones bajan, no deberías poseer las acciones. Cosas absurdas como vender una acción solo porque baja. Quiero decir que si compras tu casa por $20.000 y alguien viene a continuación y te dice te pagaré 15.000, desde luego que no la vendes. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el crack del 87, donde se produjo la que es a día de hoy la mayor caída de la historia de una sesión del S&P 500. En acumulado, el mercado cayó alrededor del 30%. Desde luego que Buffett no vendió. Gracias a no vender
Y a pesar de esta brusca caída, 2 años después, Berkshire valía más del doble de lo que valía antes de la caída del 87, rendimiento muy por encima del S&P 500 y del Nasdaq. En una reunión anual de Berkshire, a Buffett le preguntaron lo siguiente. Me pregunto si nos daría una pista sobre cuáles van a ser sus estrategias. Si es realmente cierto que el mercado empeorará en los próximos años. Bueno, si el mercado se abarata, tendremos muchas más oportunidades de hacer cosas inteligentes con el dinero. Ahora bien, si vamos a gastar el dinero mientras tanto, esa es otra cuestión. Pero ya sabes, vamos a comprar cosas, una cosa u otras, negocios, acciones, bonos de alto rendimiento, lo que sea. Vamos a estar comprando cosas mientras viva, al igual que voy a estar comprando comestibles. Voy a estar comprando comida el resto de mi vida. Ahora bien, ¿prefiero que los precios de la comida suban o bajen si voy a comprar comida mañana, la próxima semana, el próximo mes y el próximo año? La respuesta es obviamente sí. Soy un comprador neto. Lo haré mejor si bajan los precios. Es un comprador neto de comida y es un comprador neto de acciones. Así que, si los precios de las acciones son más bajos, Buffett se alegrará, ya que puede comprar más barato. Esto lo aplicó en su día en las principales acciones que tiene ahora mismo en cartera. Pero podríamos pensar que, si hay una recesión, vendemos, y así nos ahorramos la caída. Y si hay crecimiento económico, compramos, y así nos aprovechamos de las subidas. Veamos con un ejemplo si esto es posible. En las presentaciones de resultados de una compañía, el mercado tendrá más en cuenta lo que diga la directiva respecto al futuro y cómo evolucionan las perspectivas a futuro que los propios resultados presentados. Por esto, la bolsa siempre se adelanta a la economía. La bolsa no refleja el presente, refleja las previsiones del futuro, porque el valor de las acciones depende de los beneficios futuros de las compañías. En la bolsa es más importante el futuro que el presente. Aquí tenemos las 9 recesiones que ha habido en Estados Unidos desde 1960. En gris está el periodo de recesión, en morado la tasa de paro y en verde el S&P 500. Podemos ver cómo en todos los casos, salvo en 2001, la bolsa empezó a subir antes de que acabase la recesión y mucho antes de que el paro comenzase a bajar. Esto ocurre al ser más importante el futuro que el presente. A principios de la década de 1980, el momento de comprar acciones era cuando la inflación se disparaba y la economía estaba por los suelos. Las malas noticias son las mejores amigas de los inversores. Te permiten comprar una porción del futuro de Estados Unidos a un precio muy barato. A principios de la década de 1980, la inflación llegó al 15%. Hubo 2 recesiones en apenas 2 años, y la tasa de paro fue creciendo hasta superar el 10% en 1982. Aún así, el S&P 500 subió en 1980 un 25%, y desde los mínimos un 50%. A pesar de la caída de 1981, el índice cotizaba al doble 7 años después. Buffett indica que los descuentos que se ofrecen a los inversores durante los periodos económicos débiles suelen ser grandes apuestas a largo plazo. Es entendible asustarse con titulares o noticias negativas, pero Buffett nos dice que esto es un error. Aquí vemos el índice de la confianza de los consumidores de Estados Unidos, que mide el pesimismo o confianza en finanzas personales, situación económica, etc. Podemos ver la rentabilidad del S&P 500 en los 12 meses después, tanto en los máximos de confianza como en los mínimos, donde había más pesimismo. De media, cuando la confianza era muy alta, la rentabilidad del S&P 500 fue del 3% después de 12 meses, mientras que fue del 24% cuando la confianza era muy baja, como por ejemplo en 2022. Cuando hay malas noticias, cuando el sentimiento es malo, la bolsa baja. Cuando la bolsa baja bastante, son buenos momentos para comprar. El mundo no se acaba. No sabremos hasta cuándo seguirá cayendo, pero la probabilidad de que sea una buena compra a medio o largo plazo es muy alta. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos. Si lo das ahora, para que no se te olvide, te lo agradezco. Y si te gusta el contenido, considera suscribirte y compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Así que, aunque tengamos una recesión, Buffett nos dice que no hay que vender si no le ocurre nada a la compañía en la que estamos invertidos. Pero no tiene por qué haber una recesión. De hecho, Buffett y otros grandes inversores, como Peter Lynch, indican que no se puede predecir cuándo habrá una recesión. Sabemos que de media hay una recesión cada 6 años.
Sabemos que ocurrirán, pero no sabemos cuándo. Aún así, conviene saber qué hacer en caso de recesión. Un factor a tener en cuenta en 2025 son las tensiones geopolíticas. Ucrania, Oriente Medio, etc. Hace unos años, a Warren Buffett le dijeron que la gente estaba preocupada por la tensión en el mundo, por la posibilidad de una tercera guerra mundial, el regreso a la Guerra Fría, etc. Si me dices que todo eso va a pasar, seguiré comprando acciones. De lo único que podemos estar seguros es que, si entramos en una guerra muy importante, el valor del dinero bajaría. Eso ha sucedido prácticamente en todas las guerras que conozco. Así que, lo último que querrías es guardar el dinero durante una guerra. Y es posible que quisieras ser dueño de terrenos agrícolas, de viviendas o de acciones. Lo que quiero decir es que, durante la Segunda Guerra Mundial, la bolsa subió. Las acciones valdrán más con el tiempo. En cambio, los dólares van a valer menos. Aquí podemos ver lo que dice Buffett. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el S&P 500 estaba aproximadamente un 30% por encima de como estaba antes de empezar la guerra. El mercado se empezó a recuperar más de 3 años antes de que finalizase el conflicto. Otro ejemplo de cómo la bolsa se adelanta a la economía. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los conflictos actuales ya están descontados por el mercado. El riesgo vendrá de que surjan nuevos o se agranden los actuales. Otro consejo sobre cómo invertir en 2025 es aplicar las 7 reglas de Warren Buffett que todo inversor debería seguir. Nos la explico en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.